Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos hoy 18 de agosto del 2021 a la reunión académica de enfermería RAI. En esta mañana tenemos el gusto de presentarles los resultados de la investigación Percepciones de profesionales de la salud sobre los efectos de la discriminación social originadas por la COVID-19, realizada por las investigadoras Isabel Natalia Valencia, Ladi Joana Sánchez, Manuela Castañeda y quien les habla, Laura Correa Carmona. Esta investigación la realizamos durante el quinto y sexto semestre de nuestro pregrado de enfermería. Contamos con la invaluable asesoría y el acompañamiento de la docente María Victoria López López. Bueno, entonces para iniciar vamos a partir del problema investigativo. Y este está centrado en el campo de las profesiones del cuidado. Y esto se reconoce como un problema incluso desde antes de la pandemia. Y está asociado a ese mundo del trabajo en términos de ese agotamiento del personal. Y esto es dado por esa sobrecarga laboral que a muchos los ha llevado a un síndrome de burnout, mediado por sentimientos de frustración en esa ejecución de sus labores diarias, al tener esa cercanía constante con la muerte, en ese agotamiento sostenido por ese rol de cuidar a los seres humanos en esos procesos dolorosos. Y todo esto da como resultado que muchos lleguen a una despersonalización de su rol. Cabe mencionar algo muy importante aquí y es que esto también se ve agravado por el aumento de esos accidentes laborales y esos accidentes se relacionan con esa precariedad en las condiciones del trabajo. Y es importante aquí resaltar que esa aparición de las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, puede ayudar a disminuir estos accidentes laborales. Además, pueden aliviar un poquito la carga laboral de todo este personal, pero se debe tener mucho cuidado que esto no disminuya el acercamiento entre el personal de salud con los usuarios, ¿sí? Entonces, sumado a lo que estábamos hablando anteriormente, el personal salud también se ha visto en la necesidad o se ha visto enfrentado a violencia laboral que atenta contra su integridad física, contra su integridad moral, contra su dignidad. Y esto genera un ambiente hostil para que ellos puedan desarrollar sus actividades diarias. Esto también sesga sus funciones, provoca una carga extra y muy desgastante que se traduce en que se deteriore su calidad de vida y que se deteriore obviamente también su imagen profesional propia y ante la sociedad. Entonces, desde que inició la pandemia de la COVID-19, todo esto que hemos hablado se profundizó y se dio con la discriminación, se materializó allí. Entonces, esta discriminación siempre se ha visto aumentada o se ha visto respaldada por esas noticias desalentadoras, lo cual nos lleva a ver que detrás de la discriminación se esconde esa incapacidad social de validar a estas personas fuera del ámbito hospitalario. O sea, no se pueden validar como personas normales, no se pueden ver como personas con necesidades como cualquier ser humano, que tienen familia, que tienen miedo y que también tienen unos derechos como unos ciudadanos que son. Entonces, esto que hemos visto y que hemos recogido nos lleva a esa pregunta de investigación. ¿Qué efectos perciben los profesionales de la salud frente a la discriminación social generada por la COVID-19? Y para dar continuidad a lo que menciona mi compañera, entonces tenemos estos referentes conceptuales que nos permiten el desarrollo de esta investigación. El primer referente conceptual son las condiciones sociales frente a la COVID-19. El segundo son las percepciones como objeto de la investigación social. Y el tercero es la investigación cualitativa. En el primero de las condiciones sociales frente a la COVID-19, entonces entendemos que debido a la llegada del coronavirus a Colombia, como todos sabemos, se comenzaron a establecer medidas sociales en un intento de controlar la pandemia, por lo que la sociedad reaccionó de diferentes formas a esta situación. Ante tanto caos, el personal de salud fue uno de los actores principales ante esta situación, pues eran los principales tanto en las líneas de atención frente a la COVID-19 como en la estigmatización y la discriminación que se generó a causa de esta.
En el segundo referente, que son las percepciones como objeto en la investigación social, sabemos que la percepción es un concepto que viene de la psicología y ha sido definida por Vargas como ese proceso cognitivo de la conciencia, que se basa en reconocer, en darle significado e interpretación a todos estos estímulos del ambiente, físicos y sociales. También entendemos que la percepción no es un proceso lineal, que hay un estímulo y una respuesta, no. Por el contrario, es un engranaje entre el sujeto y la sociedad que se genera como resultado de esta interacción. Por último, entonces está la investigación cualitativa. Este es un fenómeno empírico que se basa en la práctica, en las experiencias y en la observación de hechos. Busca explicar lo social y las realidades que nos rodean. La investigación social entonces pretende comprender lo que pasa en la sociedad. Su propósito metodológico es entender todos estos fenómenos sociales, desde las perspectivas del actor hasta la prioridad de lo que las personas perciben como importante. Entonces, con estos referentes conceptuales, logramos definir los siguientes objetivos de nuestra investigación. Como objetivo general, entonces, tenemos identificar las percepciones del profesional de salud frente a todos estos efectos de la discriminación social generada en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 en Medellín durante el periodo 2020-2021. Como objetivos específicos, entonces, el primero es describir desde las voces de los profesionales de la salud todas estas manifestaciones de discriminación social y sus consecuencias en el marco de esta crisis sanitaria. Como segundo objetivo específico tenemos identificar todos estos cambios preponderantes en las actividades del personal al interior de las instituciones prestadoras de servicios de salud para enfrentar la discriminación social. Y como tercer y último objetivo específico tenemos analizar estas estrategias de cambio ante la discriminación social a este personal en comportamientos familiares y personales para enfrentar la discriminación. Como metodología, entonces sabemos que esta investigación es de tipo cualitativo, que contó con la participación de 10 enfermeros y 10 médicos, para un total de 20 entrevistas. Los participantes, entonces, en su totalidad cuentan con título profesional y en su gran mayoría son egresados de instituciones públicas. Tienen un aproximado en experiencia laboral de 9 años en diversas áreas de atención en salud, en instituciones tanto públicas como privadas de la ciudad de Medellín. Además, entonces, cuentan con diferentes especializaciones que van desde diplomados en salud pública, docencia, dolor y cuidados paliativos, especializaciones en neurología, maestrías en administración en salud y algunos cursos complementarios también en el área de la salud. Para la selección de los participantes, entonces se realizó por medio de la bola de nieve, es decir, un participante nos llevó a otro y así sucesivamente hasta obtener el total de todos los participantes. El instrumento de recolección, entonces, que se utilizó fue la entrevista semiestructurada. Se tenían prefijadas las preguntas donde unas respuestas eran abiertas, se profundizó en algunas de ellas. En promedio, la duración de las entrevistas fue de 38 minutos. Se realizó de forma virtual por medio de la plataforma Meet, con previa autorización para la grabación de esta. Y se procedió a la lectura del consentimiento informado a cada uno de los participantes. Terminada entonces cada entrevista, se realizaba los diarios de campo y su respectiva transcripción. Para el análisis de los hallazgos, entonces, se utilizó un sistema categorial en el cual se codificaron las entrevistas donde emergieron 793 códigos que fueron agrupados en 21 categorías primarias y en 5 secundarias, lo que nos llevó al paso final, que fue la discusión. Además, entonces, en este proyecto se tuvieron en cuenta todas las normas éticas para asegurar el respeto a todos los participantes. Por esto se contó
con el aval del Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Antes del acceso al campo como tal, entonces realizamos también un estudio exploratorio, lo que nos permitió llevar varias modificaciones en el orden de las preguntas y en la manera de formularlas. Se continuó y se logró terminar la recolección de la información con algunas limitaciones, como por ejemplo el no encontrar participantes dispuestos a realizar la entrevista porque la consideraban muy extensa, pues sabemos que ellos cuentan con un tiempo muy limitado y otros participantes rechazaban la invitación porque no les parecía cómodo ese tipo de entrevistas. Bueno, como hallazgos les podemos contar que la investigación, esa indagación sobre esas percepciones que tienen los profesionales de salud frente a esa discriminación en el contexto de la pandemia, de aquí emergieron 4 grandes categorías y esas están descritas aquí. En la primera categoría encontramos las causas y las expresiones de la discriminación. Como pueden ver, para ellos la primera causa fueron los sentimientos, ya que ellos describen que ese miedo y la ansiedad fueron los protagonistas en esas reacciones de las personas. Ellas actuaban movidas por el miedo, miedo a lo desconocido, miedo al contagio, miedo a morirse, y eso los llevaba a discriminar. Segundo, la información insuficiente en lo realmente importante de esta pandemia. Tercero, la comunicación. Esa difusión masiva de esas noticias falsas en redes sociales y esas creencias que las personas fueron creando alrededor de la COVID-19 generó pánico y una lucha incansable del personal salud para lograr desmitificar toda esa falsa información. Ellos relatan que fue muy difícil darle claridad a muchas noticias, pero en especial a esa que tanto ruido generó, el llamado cartel del COVID, que los relacionaba con un pago de millones de pesos por atender a pacientes graves. Entonces, para ellos, esa comunicación o esa mala comunicación fue una de las causas más preponderantes. Pero, aún así, ellos reconocen que las redes sociales les puede servir mucho y ha dado muy buenos frutos, como por ejemplo cuando mejora la comunicación entre los pacientes y las familias durante las hospitalizaciones, durante los aislamientos, durante las cuarentenas. Entonces, para ellos es una herramienta que debe ser bien utilizada y que va a seguir generando buenos frutos. Entonces continuamos con esas manifestaciones que no son más que la materialización de esas causas. Se dieron agresiones verbales, agresiones gestuales, y esto se daba por el uso del uniforme en cualquier escenario público, por falta de elementos de protección personal, incluso al interior de las mismas instituciones, por el uso de medios de transporte, por la concurrencia en centros comerciales. Las personas los veían y se sentían en peligro. Y ellos, al presenciar también como esa reacción, ellos sentían temor. Entonces es muy charro porque realmente esas manifestaciones se daban todo el tiempo. Muchos tuvieron que mudarse por amenazas de sus residencias y otros, para poder permanecer en ellas, tuvieron que tomar unas medidas extremas en su hogar. Uno de los enfermeros participantes relata lo siguiente: entonces, claro, a uno lo ven con el uniforme y así ni siquiera fuéramos para tomar pruebas, sino para preguntar sintomatología o hacer como el cerco de todas las personas que migraban al territorio, ahí mismo lo echaban a uno. Le decían que no se acercara, que se fuera, ¿cierto? Con lo anterior, estos profesionales reconocen que se generó un cambio importante en la sociedad. Se ve mucho más el autocuidado de las personas, todos están utilizando elementos de protección personal, entonces eso genera seguridad para todos. Y este personal entrevistado reconoce que muchas personas empezaron a retomar hábitos saludables que habían dejado atrás. Entonces, esto
por este lado, que fue nuestra primera categoría. La segunda categoría recoge las respuestas institucionales y esos cambios emergentes. Entonces, estos son descritos principalmente en ese enfoque biológico de la atención. Entonces, las instituciones llegaron al máximo de su capacidad en ocupación, con esa presión de tener que responder a esas nuevas exigencias de infraestructura y de prestación de una atención con calidad técnica y con calidad científica y de forma ya inmediata, y ellos no tenían cómo hacerle frente a esto. Para ellos es muy importante esa relación también que se dio entre el sistema de salud y el gobierno, ya que para ellos el gobierno no garantiza los recursos necesarios para atender con calidad, y este problema es vivido desde antes de la pandemia, entonces ahora es cuando se evidencia muchísimo más. Algunas voces escuchadas manifiestan también algo que es muy importante, y es una inconformidad marcada por esa pasividad de las agremiaciones, en especial las agremiaciones enfermeras, con respecto a ¿qué? A la defensa de su personal, ya que en visibilización es poco lo que perciben estos participantes de esas agremiaciones. Algo también a resaltar es que Colombia para ellos nunca se ha preparado para situaciones pues como esta, por el hecho de no invertir y no apoyar educación y salud. Una médica entrevistada dice: creo que la pandemia nos pone a Colombia en una situación como de mucha improvisación. Entonces ahí está, ¿cierto? Lo que refieren ellos. Continuando, se reconocen también cambios en la atención por ese poco contacto que dificulta ese vínculo de confianza entre el personal y los pacientes, ¿cierto? Lo que veíamos ahorita. Y bueno, esas respuestas institucionales llevaron a ese cambio laboral, que es supremamente importante y que no se puede dejar de reconocer, y esa es la migración de la atención presencial al teletrabajo. Y esa modalidad de teletrabajo pues generó en muchos profesionales mucha inconformidad, porque ellos relatan que les aumentó demasiado la carga laboral, y ante estas respuestas institucionales el personal pues que tiene contacto directo con los pacientes pues todavía y durante toda esta instancia dice que ese trato y ese contacto, al ser mínimo, es difícil de sostener, pero Beatriz expresa algo que es fundamental. Se redujo solamente a 2 o 3 entradas al día, y aunque eso no quita un trato humano de parte de nosotros, sí le genera al paciente un desconfort. Entonces vean qué importante esta respuesta institucional y cómo ellos perciben todos estos cambios. En la tercera categoría nos habla de esas estrategias de cambio, y están dadas primero en lo personal. Para ellos fue fundamental dejar de utilizar el uniforme en la calle o en cualquier otro lugar, ni el uniforme ni logos institucionales. Su círculo de amigos se redujo a los compañeros del hospital, al compañero del piso, y para algunos sus vidas se volvieron monótonas, el estrés se incrementó, aumentó el gasto económico, en especial porque ya tenían que pagar transporte particular todo el tiempo, entonces intentaban viajar pues como muchos varios compañeros. Al respecto pues de estos cambios personales, Rosa nos cuenta: y ya la actividad física, lo que uno pueda medio hacer en casa, si es que lo logra hacer. Realmente nos volvimos más sedentarios, más cerrados. Ya no sales a hacer una piscina, a hacer un paseo, a darle la vuelta al mundo. La segunda estrategia de cambio es en lo familiar. Evitan o reducen ese contacto con sus seres queridos, siempre extremando esas medidas de autocuidado al llegar a sus casas. Otros han dejado de dormir con sus esposos o sus esposas, o incluso optaron por vivir en un hotel por muchos meses para cuidar a su núcleo y a su entorno familiar. Para nosotros fue muy emotivo encontrar que la maternidad fue algo protector, fue un refugio para las mamás, para esas mujeres que la vivieron durante esa cuarentena. Ellas relataban un amparo emocional que las llevaba a sentir serenidad. Julieta, por ejemplo, cuenta: mi mejor ayuda fue que me volvieran a mandar a mi hija, fue mi mejor terapia. Ella fue una de esas mujeres que durante la pandemia fue mamá, entonces eso le ayudó a enfrentar esa situación de discriminación y todos esos cambios emergentes de la pandemia. En la cuarta categoría recogemos esas reflexiones acerca de esas alternativas para hacerle frente a la discriminación, y aquí las tienen. Ellos lo centran en 3 frentes. El primero de ellos
es la educación a la sociedad, y ellos lo relatan desde dos lugares. Desde la comunidad, reconociendo a los líderes sociales como sus aliados, y desde la atención en consulta. La enfermera Susana describe algo súper valioso. Uno trata de replicar esa información y convencer a los líderes comunitarios, porque si ellos lo dicen, las personas más fácil lo captan, porque son personas, de hecho, de su grupo, de su núcleo de creencias. Fue común entonces encontrar entre los participantes que reconocen que enfermería es la profesión protagónica en la labor de cuidar, y ellos siempre hacían hincapié que enfermería debe educar desde el amor y el respeto absoluto, pero que es neto, limpio, es propio de la labor enfermera. La segunda alternativa es el apoyo al personal. Para muchos, ese agradecimiento por parte de los familiares y de los pacientes es, fue y será siempre muy valioso. Además, ellos reconocen o nos cuentan que se crearon grupos de WhatsApp, grupos de escucha entre los mismos colegas o con equipos especializados en psicología, para que pues ellos estuvieran desahogando todo el tiempo y pudieran velar por su salud mental. Uno de los enfermeros relata lo siguiente: se ponía a nuestro servicio la asesoría de los profesionales de psicología y estado social. Era como una escucha activa para quien lo requiriera. Entonces, súper importante este apoyo al personal. Y la tercera alternativa es el colegaje. Según lo relatado pues por algunos participantes, entendieron que juntos hacían más y que se preocupaban y se ocupaban del bienestar de todo su grupo. Una de las participantes expresa: compartimos los miedos y nos hemos visto crecer en esta pandemia, o sea, son casi mi familia, nosotros compartimos todo el tiempo. Entonces eso es muy bonito, ¿cierto? Para otras voces no hay colegaje y apuntan a un distanciamiento por acciones incoherentes de algunos de sus compañeros, porque no cumplen los protocolos de cuidado mínimo, porque hacen fiestas y reuniones, porque las exponen en las redes sociales, y esas acciones los lleva a mantener una relación de tensión laboral, porque entonces es tirante, unos queriendo ser supremamente respetuosos con los protocolos, adherirse a las normas, y otros que son muy flexibles y lo llevan al otro extremo. Entonces dificulta esa relación. Y bueno, entonces estos fueron esos hallazgos de esta investigación. Aquí tienen esos cambios que percibieron esos profesionales de la salud. Aquí les mostramos esas experiencias que vivieron, esas consecuencias de esa adaptación ante la discriminación social, ante los cambios emergentes por la pandemia. Y a pesar de toda esta adversidad, ellos como personal de salud continúan con esa disposición de seguir brindando ese cuidado de calidad y teniendo siempre la mente abierta a ejercer su labor, conservando el amor, el orgullo por su profesión y pues obviamente adaptándose a esas nuevas formas de ejercer el cuidado. Continuamos entonces con la discusión. Bueno, continuando con la discusión, entonces se hizo una revisión documental para contrastarlos con los resultados, y para esto entonces se tuvieron en cuenta diferentes estudios y diferentes artículos. Uno de los que tuvimos presente fue el Código Penal colombiano, en el artículo 134A, donde nos dice que las personas que incurran en actos de discriminación pueden ser sancionadas con penas de prisión y de multas. Asimismo, entonces, la publicación de la doctora Carolina Corcho nos destaca que el ser médica o enfermera en Colombia implica someterse a la precariedad laboral, y que esta pandemia ha mostrado los verdaderos problemas que se tienen en esta área. Se logra entonces identificar la falta de compromiso y la ausencia de asuntos tan elementales como la protección personal y la bioseguridad, para la mínima atención que es requerida por los trabajadores de la salud. Además, en el estudio realizado por el Foro Internacional de Medicina Interna, FIMI, se encontraron que las razones principales para que existiera la discriminación hacia el personal de salud fueron: por una parte, el desconocimiento sobre una enfermedad viral nueva. Otra razón tiene que ver con la incertidumbre que se generó por el paro indefinido del comercio y con la duración de las medidas de cuarentena.
lo que llevó a una difusión de mensajes en redes sociales, en algunos casos con una propagación de información imprecisa y en ocasiones falsa, asemejándose al resultado obtenido en nuestra investigación. Entonces los resultados nos muestran cómo estos profesionales de la salud coinciden en que la desinformación ha sido una de las causas que ha marcado todo este proceso de discriminación. También que el aumento de ataques de discriminación se vio permeado por todos estos sentimientos como es el miedo y la ansiedad en la sociedad. Continuando entonces con las conclusiones, al escuchar a los participantes entonces se pudo concluir que los profesionales de enfermería son los que expresan la mayor angustia ante la situación de discriminación, pues han sufrido la mayor parte de los casos. En las entrevistas también se logra identificar que las enfermeras son los profesionales con mayor exposición social al tener contacto directo con la población, al utilizar el transporte público, al desplazarse con el uniforme y al ser la mayor cantidad de personal visible ante la sociedad. Los médicos entrevistados en su mayoría utilizan pues un transporte particular y sintieron poco o nada los actos de discriminación, pero no son indiferentes a este tema. En cuanto a los cambios familiares y personales, entonces se encuentran profesionales que durante la pandemia se han visto en la necesidad de aumentar sus gastos económicos, pues requirieron de transporte privado y han tenido que renunciar al uso de su uniforme en los espacios sociales. Se encuentran también profesionales que se han alejado de sus familias, alquilando lugares lejos de ellos y han cambiado esa forma de socializar con ellos. La labor de educar a la sociedad entonces se reconoce como una responsabilidad compartida entre todos los profesionales de la salud, pero se destaca como una fortaleza del personal de enfermería, ya que son quienes mantienen un mayor contacto con las personas, las familias y las comunidades. Se identifica también un aumento en las exigencias y en la carga laboral en el personal de salud, impidiéndoles cuidados de calidad. También el uso de elementos de protección personal hacen que se aumente algunos eventos adversos para el paciente, ya que al tener menos capacidad de visión puede aumentar este riesgo. Se encontró también incluso un cambio grande con respecto a lo laboral en relación con la implementación del teletrabajo. Esta modalidad que muchas instituciones implementaron generaron estrés en el personal de salud, pues ellos no estaban acostumbrados a esto y no sabían cómo funcionaba. Una de las ventajas vistas en la pandemia fue el aprovechamiento de las modalidades virtuales que antes no se usaban, así que se vieron casi obligados a utilizar y actualizarse en este tema. Se han generado entonces también algunos cambios positivos a raíz de la pandemia. Uno de ellos es el de ser más conscientes de su salud y así poder tomar decisiones frente a ella. Otro cambio positivo fue el valorar más a las personas que tienen a su alrededor. En cuanto a las causas de discriminación, entonces es posible concluir que hay una estrecha relación entre la desinformación y el miedo. A eso entonces se le puede sumar la falta de apoyo por parte del Estado como precursores de los actos discriminatorios. Ambos factores son expresados por la mayoría de los participantes como motivos claves para que parte de la sociedad reaccionara en contra del personal de salud. Bueno, y como recomendaciones de esta investigación podemos dejarles algunas. Las podemos reunir en 6 que nos parecen importantes y aplicables en nuestro presente. Entonces, primero, es necesario mejorar la educación en las comunidades, centrándola en la adecuada utilización de la información emitida por los medios de comunicación y por las redes sociales, haciendo énfasis en la verificación de ese contenido antes de replicarlo. Así se estaría pues evitando de una manera significativa esa desinformación y esa sobreinformación en temas de interés público, que lleven a disminuir esos casos de discriminación en cualquier otra área o tema nuevo para la sociedad, ¿cierto? Entonces,
Ellos y nosotros, todos como consumidores, pues debemos exigir transparencia y mejorar la calidad de los contenidos que estamos consumiendo. Segundo, se requiere que las instituciones de educación superior del área de la salud enfoquen esa formación de los estudiantes en el ser profesional, no solo en el hacer, pues que también es demasiado importante, pero en ese ser para que se garantice que se están egresando, que se están graduando personas que amen, que cuiden, que disfruten y que ayuden a engrandecer su profesión y que así se pueda evitar profesionales que lleven a ese detrimento, a ese deterioro de esa imagen, de ese personal de salud ante la sociedad, ¿cierto? Eso lleva a perder credibilidad y aumentar la discriminación hacia algunos de ellos. Tercero, una continua capacitación por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud para todo su personal en cuanto a mejorar sus habilidades en el uso de tecnologías de atención y cuidados remotos, porque es lo que se nos viene de aquí para adelante, para que así podamos garantizar mayor comodidad en la prestación de los servicios y eficacia en esos servicios que vamos a brindar. Cuarto, los participantes describieron esa representación gremial tímida y limitada durante toda esta emergencia sanitaria, que no responde realmente a esa defensa que ellos esperaban. Entonces, es importante que esos profesionales de la salud fortalezcan esas asociaciones, esas agremiaciones, que se garanticen esas inscripciones, esa permanencia y que se impulse una visibilidad social de todo el personal enfermero y de esas agremiaciones, que se sienta que enfermería tiene dolientes. Como quinto, entonces, se recomienda crear espacios para la reflexión y discusión, ya que estos temas de investigación deben ser tratados con los estudiantes, con los egresados de las facultades, para tener más elementos de manejo cuando sucedan estas situaciones, porque una de las cosas que se observó es que cada quien actuaba de acuerdo a su percepción individual, pero la discriminación es una cuestión que no ha sido debatida ampliamente. Esos mismos efectos que esta tienen esos profesionales de la salud, hay que empezarlo a mirar desde diferentes áreas, hay que empezar a investigarlo cómo está en el imaginario de la gente. Entonces, pues la pandemia nos está dejando esa posibilidad abierta para investigar qué cambios suceden en las diferentes profesiones, en esa relación de la práctica profesional frente a la gente y frente al mismo profesional. Y pues por último, se recomienda reforzar las investigaciones cualitativas que levanten unas evidencias de este momento actual y que desde ahí se puedan escuchar esas vivencias de los colegas, de las poblaciones en general sobre lo que sucede en la actualidad, como es la situación pues que estamos viviendo en la pandemia, pero también de cualquier otra, y que permita enriquecer esos currículos de la Facultad de Enfermería y que permita ese debate en temas que afecten nuestro proceso de formación o nuestro trabajo en el área cuando ya estemos desempeñándolo desde donde sea que nos paremos a ejercer el cuidado. Entonces, esa es la invitación y pues obviamente ese análisis y esas estrategias que se puedan plantear de cambio desde esas investigaciones cualitativas serán siempre bien recibidas y serán de actualidad y de utilidad para todos. En los agradecimientos, entonces, agradecemos a Dios por bendecirnos la vida, por guiarnos a lo largo de esta experiencia, por ser el apoyo y la fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad. A la docente María Victoria López López, a quien le agradecemos su paciencia, su tiempo y su dedicación. Gracias por su apoyo para hacer posible la realización de este proyecto. Agradecemos también a los profesionales que participaron en la investigación por permitirnos dar voz a sus conocimientos y a sus experiencias frente al tema de la discriminación. Como aprendizajes de las investigadoras, entonces, primero reconocemos la importancia que tiene la planeación de la entrevista que nos ayudó a tener un mejor acercamiento con los participantes y lo importante que es abordar cada entrevista sin expectativas, pues cada una de ellas es diferente. Rescatamos también como aprendizaje la importancia de la reflexión y su propósito desde la aplicación de la investigación cualitativa
y sus herramientas metodológicas, como también desde el análisis de los resultados obtenidos. Por último, entonces, este proyecto de investigación representó un mundo de sentimientos que nos permitieron aprender de ellos, pues hubo momentos de desmotivación en el proceso, pero de ella también aprendimos a medir nuestras capacidades en el terreno de la investigación. Muchas gracias por la atención prestada y por brindarnos este espacio académico tan importante para nosotros. Les deseamos un feliz día. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz semana.